Bienvenido al regime de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta primera temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales de toda la primera temporada. Ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Vale, bueno, bienvenidos todos. Vamos a comenzar, ya son 10:05. Ya estamos bastantes, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. De entrada, les recuerdo que no todos somos del área biológica, tenemos compañeros que vienen de otras áreas, y entonces, para preparar esta clase, estuve pensando un poco desde dónde empezábamos el análisis, y la verdad es que sería un poco exagerado para los alcances del gimnasio empezar desde la parte de hacer, checar los conteos y ejecutar el análisis de expresión diferencial, etcétera. Creo que es demasiado irnos hacia atrás. Lo único que les voy a decir sobre eso es que es muy sencillo. O sea, si ustedes tienen sus tablas de conteos con todo lo que implica por detrás, y si tienen las tablas de conteos, llegan a R. Yo utilicé el paquete DE single y fueron 2 líneas de comandos. O sea, con 2 líneas de comando se resolvió los cálculos de expresión. La detección de genes diferencialmente expresados. Entonces, esta clase no vamos a empezar desde ahí. Vamos a empezar ya con la tabla de los resultados del software de expresión diferencial, ¿vale? Y nos vamos a concentrar, como siempre, más en practicar líneas de código más comunes que se pueden aplicar a otras áreas fuera de esto. Aunque el ejercicio está muy enfocado, pero bueno. Entonces, el problema que vamos a abordar hoy es el siguiente. En el desarrollo embrionario, que les tengo señalado, esquematizado aquí, el día 1 en la fertilización, el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta que tenemos aquí un ejemplo del día 23. Esto es desarrollo embrionario en general. Sabemos, se encuentra, como esto se ha estudiado desde hace un montón de tiempo, como no tienen idea, ya se tienen bien definidas las etapas del desarrollo embrionario, el día 1, el día 2, el día 3, ¿no? Sabemos, por ejemplo, cuántas células tiene un embrión cada día después de la fecundación. También sabemos cómo se organizan y se acomodan estas células a lo largo del desarrollo embrionario. En cada uno de estos días hay patrones característicos de células. Por ejemplo, aquí en el día 5 ya empieza a haber una organización más allá de, somos un montón de células amontonadas. Tradicionalmente, esto se ha definido y observado por técnicas de microscopía. Pero, ¿será que podemos saber qué genes están activados dentro de cada una de las etapas del desarrollo embrionario? O sea, no solo, al final, tal vez con el microscopio solo estamos viendo la consecuencia de un programa genético, es como de tienes que hacer esto en este momento, esto en este momento. Esto. Entonces, detrás, en teoría, debe haber un concierto de genes diciendo, ahora me toca aprenderme a mí, ahora me toca apagarme a mí. Entonces, la pregunta es si podríamos saber en cada una de estas etapas, por lo menos hasta el 7º día, cuáles son los genes que se están prendiendo o apagando. Y la respuesta es que sí podemos, y sí se puede utilizando técnicas relativamente modernas de secuenciación de ácidos nucleicos, particularmente del RNA. Por ejemplo, si nosotros medimos qué genes están activos, o sea, están siendo transcritos de DNA a RNA en el día 7, que es en el día 7 del desarrollo embrionario, y los comparamos con los genes activos en el día 1, podríamos tener una pista de qué genes participan en el cambio general en el día 3, perdón, en el cambio general entre una célula de este día a este. El dataset que vamos a ocupar hoy traía datos para el día 3, 4, 5, 6 y 7. Pero como no sabía que iba a salir, escogí el cambio más exagerado. ¿Qué genes hay activos en el día 3 en comparación con el día 7? Para un análisis real, quizá lo que te interesa es el paso inmediato, para hablar de una transición más pequeña, más corta, más fina. Ok, entonces, comparando qué genes están activados en un estado respecto al otro, podemos encontrar genes que presentan diferencias en su estado de activado o inactivado entre dos condiciones, y estos genes se conocen como DE o diferencialmente expresados. Cualquier duda que tengan me dicen. Ahí, claro, no es mi área de experiencia, o sea, lo revisé la semana pasada
Y ahí más o menos lo que yo entendí. Entonces, si estoy diciendo una tontería, también corríjanme, por favor. Aquí tenemos un esquema muy general del procedimiento de single cell sequencing. Y a grandes rasgos lo que tú tienes, aunque aquí es un tumor, en el dataset que vamos a utilizar nosotros son células provenientes de diferentes estados embrionarios. Y lo que ejemplifica aquí con diferentes colorcitos es que para un tejido tienes diferentes poblaciones celulares, la azul, la verde y la gris. Entonces, por métodos de laboratorio, logras aislar cada una de estas células y no debes de olvidar que cada una de estas células venía de una población particular, de la población azulita, de la roja, de la gris, de la verde. Luego lo metes a un proceso de secuenciación de ácidos nucleicos y lo que vas a tener es para, a nivel de genoma completo, para cada una de las células, tú sabes en dónde empieza y dónde termina un gen. Entonces, durante el proceso de secuenciación, lo que hiciste fue medir cada uno de estos cachitos, que son pedacitos de RNA, y bueno, ya por bioinformática ensamblas esos cachitos y dices, ok, todo esto corresponde al gen 1. Entonces, después vas a tabular eso y en esta tabla, por ejemplo, en la fila 1, el gen 1, supongamos que célula 1 se refiere a una de las células rojitas. La célula rojita para el gen 1 tuvo 18 fragmentos de ácido nucleico que se encontraban por secuenciación y entonces tiene 18 conteos. Estos son los míticos conteos del RNA-seq y es algo que ya alguna vez tuve un llega a esto, pero lo había olvidado. Es muy sencillo. Este diseño experimental es extremadamente sencillo. Lo más difícil y con lo que deben de tener cuidado es con tener suficientes representaciones de sus poblaciones. No vayan a hacer una azul, una roja y una verde. Eso no les va a decir nada al final cuando hagan el análisis. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, el punto es, entonces vamos a tener conteos y supongamos que la célula 2 era una célula verdecita que es de otra población. Entonces, para el gen 1 van a tener que en la población 1 tenían 18 conteos y en la población 2 tenían 0. Y así para otros genes. En algunos casos mucho más exagerados que en otros. Y con esta tabla se hacen análisis muy, muy, muy comunes desde hace muchísimos años, como por ejemplo el heatmap, que vamos a aprender a hacer la semana que viene, donde tú puedes ver en una condición en comparación con otra condición, y las filas son genes, qué genes estaban con mayor expresión de un lado o menor expresión. También se lleva muy bien estas tablas, si recuerdan el ejercicio de PSA Pokémon de hace 2 semanas, la semana pasada, no recuerdo. Ese ejercicio no eran más que Pokémon en una fila y características del Pokémon en otra. Y los números eran lo que entraba al PSA. Bueno, ahora imagínense que no son Pokémon, sino son características de Pokémon, son genes y la célula en la que está y los valores numéricos siguen siendo muy similares y eso lo pueden meter en un análisis de PSA. Y es muy sencillo. Y en teoría, si las condiciones son lo suficientemente diferentes, cuando haces el análisis de PSA, ahí sí vas a ver los puntitos agrupados, no como nos quedaron los Pokémon la semana pasada, sino ahí sí deberías de ver poblaciones por PSA. Es muy sencillo, muy aceptado. Entonces, nada, bueno, tienes los conteos. Aquí lo ejemplificamos nada más con una célula por población, pero en realidad tienes múltiples células que representan a una población, entonces lo que haces es promediar los conteos por gen y después simplemente comparas los promedios entre una población y la otra. ¿Okay? Entonces, esto es el diseño experimental. Tú quieres llegar hasta esto y por aquí también haces un volcanoplot, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Hoy vamos a empezar el ejercicio ni siquiera a partir de aquí, a partir de los conteos, a partir de un paso intermedio que es, tú le das estos conteos al paquete NR de expresión diferencial y él ya te dice para cada gen cuál fue el fold change o la magnitud del cambio de conteos entre una condición y la otra y te da un valor de p-value para que tú puedas tomar una decisión de hasta dónde haces el corte para considerar los resultados estadísticamente significativos. Entonces, los software en general, para el volcanoplot que vamos a aprender hoy, necesitan estos dos valores y en general todos los software de expresión diferencial los reportan. Al final es lo que te interesa del estudio de expresión diferencial. Entonces, tenemos estos dos valores importantes. El primero es el p-value, que puede estar ajustado, idealmente debe estar ajustado, pero si no utilizan DE single y utilizan otra cosa, no les puedo garantizar que venga ajustado. Tendrían que leer la documentación de ese paquete, ¿no?
Entonces, el p-value les va a decir qué tan probable es que una diferencia observada sea estadísticamente significativa. O sea, que la diferencia de conteos entre la condición A y la condición B realmente sea pues, estadísticamente significativa. Mientras menor es un p-value, mayor es la significancia estadística de la diferencia observada. O sea, siempre te interesan los p-values más chiquitos. Y otro muy importante es el fold change. No encontré una traducción al español, cambio de magnitud, tal vez. Y este valor describe qué tanto cambia una cantidad, el promedio de conteos, cuando se compara entre una condición A con una condición B. Aquí lo que te interesaría depende ya de lo que busques, ¿no? Pero en realidad yo me fijaría por los genes que tengan un fold change mucho mayor, ya sea súper expresados o muy subexpresados. Vamos a ver un poquito más a qué me refiero con fold change, porque va a ser importante para el gráfico de hoy. Este es un ejemplo de cómo calcular el fold change. Tenemos la cantidad de conteos observada en las células del tipo 1 sobre la cantidad de conteos observada en las células del tipo 2. Si solo es una célula contra una célula, pues son los valores absolutos que midieron, pero si ya estás viéndolo a nivel poblacional, sería el promedio en las células tipo 1 y el promedio en las células tipo 2. Entonces aquí les pongo 3 casos. En la primera columna, noten que la primera columna no tiene nombre, y es a propósito, porque así entrega los resultados de single. No es esta tabla, pero de manera similar. Entonces lo que tenemos es para el gen 1, en la población de células tipo 1, encontramos 100 pedacitos de RNA que nos dicen que ese gen está expresado 100. Véanlo así ahorita, valores arbitrarios. Está expresado 100. Y en la población de células tipo 2, encontramos 50 conteos por RNA-seq, entonces está expresado 50, que no importa. Cuando quieren calcular, no importa porque es igual, lo midieron de la misma manera en ambas poblaciones, entonces es completamente irrelevante para calcular el fold change. Para calcular el fold change, solo dividen los conteos de la población 1, que es 100, sobre 50. Y el resultado es un fold change de 2. En términos humanos, ¿qué significa un fold change de 2? Significa que el gen está expresado 2 veces más en la condición 1 que en la condición 2. ¿Ok? Y una forma que vamos a utilizar para graficarlo en el Volcano Plot es calcular el log 2 de ese fold change. El log 2 de 2 es 1. Entonces, en el Volcano Plot, cuando ustedes vean que un punto está en el valor 1 del eje fold change, quiere decir que ese gen está expresado 2 veces más en la condición 1 que en la condición 2. ¿Ok? Y el estado de expresión, al final del análisis, ustedes dirían que ese gen está sobreexpresado o upregulated. Quiere decir que hay más conteos en la condición 1 que en la condición 2. Tenemos otro ejemplo, en el gen 2, los conteos de la condición 1 fueron 30 y en la condición 2 fueron 30 también. Entonces, cuando divides 30 sobre 30, el resultado del fold change es de 1. Eso significa que no hay diferencia de magnitud cuando comparas los conteos. Si tú le haces un log 2 a 1, te va a dar 0. Entonces, nuevamente, en el Volcano Plot, cuando veamos que un punto está muy cercano al 0, mientras más cercano al 0 del plot estés, es que no había mucha diferencia en la magnitud de la expresión. Y entonces, en teoría, esos genes no te interesan, ¿no? Porque lo que tú quieres saber es qué genes son propios de una condición respecto a la otra. Los que son iguales es como de... no encontré cómo los categorizan, creo que ni siquiera, creo que los ignoran, entonces le puse NA y no sé si valdría la pena etiquetarlos como same expression o algo así. Tampoco vale la pena inventar muchas cosas, entonces bueno, solo llévense eso. Hay genes que no van a tener diferencia de expresión y van a estar muy cercanos al 0 en el eje del fold change. Y por último tenemos el otro caso, el gen 3 tiene 60 conteos en las células tipo 1 y 120 en las células tipo 2. Cuando calculas el fold change como 60 sobre 120, te da como resultado 0.5. Aquí es donde ya no se vuelve tan intuitivo, porque es como de 0.5. En términos humanos significa que el gen está 2 veces más expresado en la segunda condición. Cuando tú haces la transformación log 2 de 0.5, resulta que es muy simétrica, tal vez es la palabra, con lo que pasa en la sobreexpresión. En este caso, el valor que te va, el log 2 fold change de 0.5 es menos 1. Entonces, si se fijan, si tú tienes un valor negativo del log 2 del fold change, significa que el gen está subexpresado. Y el 1 es que está 2 veces más ahí no hay algo correcto porque es más subexpresado, pero bueno, está 2 veces
más presente en la condición 2 que en la condición 1. El punto es que 1 positivo, el log 2, este valor, 1 positivo significa que está 2 veces más expresado en la condición 1 y el menos 1 significa que está 2 veces más expresado en la condición 2, ¿ok? Y cuando veas un 2 significa que está 4 veces más expresado, cuando veas un 3 significa que está 8 veces más expresado y así. ¿Okay? Por eso esta transformación del log 2 es muy socorrida en expresión diferencial. ¿Ok? Pero deben de tener cuidado con el fold change. Porque ¿qué pasa si en alguno de los lados de la división o en alguno de los tipos celulares la cantidad de conteos es 0? Bueno, hay dos casos posibles. Que tengas 0 conteos en la condición 1 y, por ejemplo, 100 o los que quieran en la condición 2. El resultado de 0 sobre 100 va a ser 0. Y cuando ustedes traten de hacer la transformación log 2 de 0, no existe una solución para eso. Entonces, en R les va a dar como resultado infinito. Esa es la forma en la que R te lo reporta. No significa que esa sea la solución matemática real, simplemente R dice, aquí no hay nada, ¿no? Aquí les dejo un link por si quieren entender por qué esto no tiene solución. Y tenemos el otro lado. Si tienes 100 conteos en la condición 1, pero 0 en la condición 2, 100 sobre 0 es igual a infinito. Y así lo resuelve R también. Entonces, traten de hacer el log 2 a infinito en R y les va a decir, esto sigue siendo infinito. Y eso se ve muy mal en, en el Volcanoplot. Por eso nosotros, más adelante, ya que estemos haciendo el ejercicio, van a ver que eliminamos los genes donde se presentaron estos casos. Ya sea que se tiene como resultado 0 en el fold change o infinito en el fold change. ¿Va? Entonces, esos dos casos les van a dar problemas a la hora de interpretar, tengan cuidado. No les digo que es lo correcto es quitarlo, yo lo quité para funcionalidad del ejercicio. Ustedes, porfa, si se dedican a esto, vayan a leer qué es lo que tienen que hacer de manera correcta para lidiar con esto. Muy bien, si tienen alguna duda hasta este punto, me dicen. Las preguntas que vamos a responder hoy es, ¿cuáles son los genes diferencialmente expresados cuando comparas células embrionarias del tercer día versus el séptimo día del desarrollo? Y cómo se ve un volcanoplot con los genes diferencialmente expresados. ¿Ok? La pregunta es súper sencilla y también ahorita les eché mucho choro, pero en realidad nada más es cuenta cositas de un lado, cuenta cositas del otro, divide y hazle un log 2. ¿Okay? Los datos que vamos a utilizar hoy son datos que obtuve ejecutando el paquete en R de eSingle sobre un dataset. Me falta aquí agregar sobre qué dataset, pero bueno, sobre un dataset ya publicado en 2011 de Single Cell. Entonces aquí les dejo un link a de eSingle. Está muy bien la documentación, es muy fácil de usar el paquete y la documentación en línea está muy bien. Entonces, si se van a dedicar a esto, les recomiendo que le echen un ojo a esto. En 2 días logran hacer el análisis. Y tampoco fue muy tardado a nivel de computadora. Y tenemos un archivo para trabajar hoy, entonces, ¿qué es el resultado de esto? Que es Classified the Single Results Embryonic Day 3 versus Day 7.csv. Es un archivo de formato columnar, viene separado por comas, y como pueden ver en el ejemplo de abajo, cada fila contiene información para un gen. Para el Volcanoplot de hoy solamente nos interesan algunas columnas. La columna del p-value ajustado, que es esta la reportó D-Single. Entonces tenemos una columna con p-values ajustados y la columna del fold change normalizado, que es esta. Y les quiero hacer notar también que esta tabla, aquí viene un ejemplo como se ve en Excel. Ignoren las ABC, eso es lo que le pone Excel, y ignoren el 1, 2, 3. La primera columna en esta tabla resultado son los genes, pero la primera columna no tiene encabezado. Entonces, una cosa que vamos a hacer hoy es a la hora de leer el CSV, le vamos a decir que la primera columna es el nombre de las filas. Y lo que entiende es, entonces, si es el nombre de tus filas, no tiene por qué tener encabezado. La respuesta, ya saben, podrían correr línea por línea el script que viene en el ejercicio de hoy, volcanoplot.r, y obtendrían este resultado. Y no es nada complejo, no es nada del otro mundo. O sea, hemos hecho todo lo que necesitan para hacer un Volcanoplot, lo hemos hecho en sesiones anteriores del GMR. No es más que diferentes capas de información ploteadas juntas. Entonces, tenemos un plot normal. En el eje Y van a graficar el menos log 10 del p-value ajustado. Recuerden que
les dije que los p-values, mientras más pequeños, más llamativos para tu interpretación. El problema es que en un gráfico normal, lo pequeño siempre se va hasta abajo y es difícil de ver. Y mientras más pequeño, simplemente se va yendo más hacia abajo. Las diferencias son sutiles, pues, en un p-value normal. Lo que hacemos entonces para verlo de manera gráfica, un poco más humano, es hacer una transformación menos log 10. Y entonces ahora los datos con p-values más pequeños, en vez de acumularse al principio de la gráfica, se van hasta arriba. Y en el eje X tenemos el fold change. Aquí concéntrense en lo siguiente. El 0 es el centro. Cada punto es un gen en la gráfica. El 0 es el centro. Todos los puntos que están muy cercanos al 0 no tuvieron ningún fold change. En teoría no te interesan para nada. O tal vez sí. Siempre cada vez, bueno, no va para hoy. Ya ustedes decidan, pero mientras más está cercano al 0, no hay fold change. Entonces no lo destacas de buenas a primeras en un volcano plot. Al contrario, quieres todo lo que está hacia la derecha, que son los fold change positivos, y todo lo que está a la izquierda, que son los fold change negativos. Tienes 3 capas de puntos diferentes, que es una capa básica, que es como esta que ven aquí negra. En realidad son todos se pintan con este negrito moradito. Son todos los genes, su fold change y su p-value ajustado. Y luego ponemos otra capa de puntos, un geom point, pero solo para los genes en rojo, que son los downregulated. Y luego tenemos otra capa de puntos, un geom point, pero solo para los genes upregulated. Y finalmente vamos a agregar etiquetas para los genes con más sobreexpresados o más subexpresados. Y esto no son más que 2 capas de geom label repel. Les recuerdo que el geom label lo que hace es poner el nombre del gen entre este cuadrito redondeado. A esto le llama etiqueta. A diferente de solo texto, es un elemento de etiqueta, label. Pero utilizamos el paquete ggRepel para que no se encimen. Si no, se encimarían demasiado las etiquetas y no verías mucho. Entonces, con ggRepel trata de acomodarlas a lo largo del gráfico. Tienen una capa de geom label repel para los subregulados, downregulated, perdón, y una capa para los upregulated. Y ya, eso es todo lo que es un volcano plot, no hay más. Entonces, lo único que tenemos que hacer, que vamos a hacer hoy, es predefinir un dataset con lo downregulated, predefinir otro dataset con lo top downregulated y otra vez para los upregulated, un dataset upregulated y un dataset para los top upregulated. Y el total, ¿vale? Muy sencillo cuando ya lo preparaste, ¿no? Y platicaba con Poncho al principio que esta transformación es muy popular, pero no es la forma default en la que se presentan los volcanoplots. Yo también la primera vez que vi un volcanoplot en un curso de expresión diferencial dije, pues ajá, más o menos te entiendo, ¿no? Y se ve ahí como todo apelmazadito. Pero hoy vamos a aprender a decirle, bueno, el eje X mejor pónmelo como si fuera eje Y y el eje Y pónmelo como si fuera eje X. Entonces, esta transformación, que no es más que un giro de las coordenadas, hace que se vea, es lo mismo, la información es la misma del gráfico anterior, simplemente aquí lo giramos y me parece que se ve mucho mejor. En México decimos que esto se ve más chido y me refiero a que se ve más bonito o mejor, impactante o muchos otros sinónimos. El punto es que para mí es mejor, ¿ok? Y cuando lo estaba haciendo dije, puede ser que aquí quepa un Goku y parece que estaba dando su Kamehameha de expresión diferencial, ¿ok? También que había como un Iron Man de los juegos de Capcom antiguitos, pero bueno, me quedé con el Goku, o un Ryu, pero bueno. Ok, entonces, esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Y hasta aquí llega la teoría. Falta el truco. Entonces, si tienen alguna duda hasta acá, vamos a llegar a esto. Con la parte de arriba están los 20 genes más expresados en la condición 1 respecto a la condición 2. Y en la parte de abajo están los 20 genes más expresados en la condición 2 respecto a la condición 1. Y algo que no destaqué son estas marcas, estas líneas marcadas. Marcan el límite que tú escogiste para los valores para considerarlos importantes para tu interpretación. Esta línea que queda aquí es tu corte de p-value. Normalmente es 0.05. Todo lo que sea más pequeño a un p-value de 0.05 es significativo. Entonces aquí en la transformación se ve aquí. Lo cortas y todo lo que está arriba de aquí son p-values significativos. Y por otro lado tenemos, voy a volver a los Goku porque no se ve, pero tenemos las transformaciones en este eje que son los log fold change. Normalmente quieres
fijarte en los genes que estén por lo menos el doble de sobreexpresados o el doble de subexpresados. Ajá. Entonces hacemos unas líneas, marcamos unas líneas absolutas en fold change 1 y en -1. Y entonces definimos estos cuadrantes con que todo lo que esté arriba de aquí, sabemos, en azul, sabemos que es significativo estadísticamente y que son genes que por lo menos están al doble de expresados en la condición 1 respecto a la 2. Y abajo viceversa. Son genes que consideramos estadísticamente significativos y que al menos están 2 veces más subexpresados en la condición, no, 2 veces más expresados en la condición 2 respecto a la 1, o subexpresados, ¿ok? Ojo con eso, porque números pequeños, si en ambos hay números muy pequeños, si en ambas condiciones hay números muy pequeñitos, también te va a dar un resultado de fold change muy grande. Al final solo es una proporción. Entonces, bueno, no se queda hasta aquí el análisis de expresión diferencial, pero es un primer approach que pueden hacer y lo pueden hacer muy bonito, como lo vamos a lograr hoy, ¿vale? Esas líneas absolutas, los límites, se pueden mover, entonces es parametrizable. Si ustedes quieren después un p-value mucho más estricto, bueno, podrían moverlo y se va a mover esta línea punteada aquí, se va a mover para acá. Y lo mismo con los fold change. Si no quieren que sea solo el doble, sino que sea 8 veces por lo menos, bueno, se va a mover la línea al 3 y al -3. ¿Ok? Y todo eso está completamente automatizado en nuestro script. Ok, el truco que vamos a aprender hoy es muy sencillo porque me tomó mucho tiempo preparar lo demás, entonces no vamos a aprender un truco muy complejo hoy. Y simplemente va a ser cómo guardar los archivos, sus imágenes, en formato SVG. Y para eso vamos a utilizar el paquete SVG Lite. Y es lo único que se necesita, cargar el paquete SVG Lite y después en su función ggsafe, en device, nada más hay que especificar que el formato es SVG y poner la extensión SVG. Si ustedes intentan hacer esto sin cargar la librería, ggplot se va a quejar y va a decir, yo no sé guardar en SVG, no sé qué me estás pidiendo. Y si me da tiempo, permíteme tantito, Lila, si me da tiempo, les enseño cómo lo abro en Illustrator y de manera muy rápida qué es lo que se puede cambiar o por qué es bonito guardar en vectores. Me pregunta Lila que cuál es la diferencia de guardar con la función SVG, que supongo es del paquete base. La diferencia, Lila, es que esa función no entra en ggsafe. Ajá. Las funciones para guardar gráficos en RBase son complejas porque abres la función y eso abre el device y luego todo lo que ejecutas se va al device que abriste y después tienes que acordarte de cerrar el device para que ahí se corte la imagen y se guarde y así. Entonces es como es muy primitivo, es R de las cavernas. ggsafe es más intuitivo, es como, no, a mí en corto aquí dime cuál es el archivo, cuál es el plot, cuál es el formato y tus medidas. Y aquí se acaba. No me tomas figuras más que la que me especificaste aquí. Hay ventajas y desventajas, sobre todo para construir PDFs multi-imágenes, pero yo les he enseñado a construir gradillas de imágenes, entonces creo que se compensa, ¿vale? Y esta es la progresión de lo que vamos a lograr hoy. De un gráfico aburrido, de un volcán aburrido, le vamos a poner las capas de colores, luego le vamos a poner las capas de etiquetas, luego lo vamos a limpiar con un tema cowplot y vamos a ajustar el eje X de fold change. Está un poco, en los anteriores, no es simétrico porque el valor máximo de fold change positivo no va a ser igual que el valor mínimo de fold change negativo, ¿vale? Entonces vamos a ajustar el eje X para que sea simétrico, 12, 12 y ya, no 10, 12, que era el original. Y por último le vamos a hacer la transformación para girarlo y que quede el Kamehameha, ¿va? Listo, ese es el final de la teoría. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Entonces, tienen todos los materiales en la carpeta de Gym, que es miembros R Gym Biofreelancer. Si alguien todavía no tiene acceso a las carpetas en estas alturas, me avisa. Y nos vamos al mes de abril. Y tenemos el 18 de abril, Volcano Plot de Single Cell. Y lo descargamos, por favor. No descarguen el PDF también si quieren, pero bueno, ya tuvimos la presentación ahorita. Se va a tardar un poco. Lo descomprimo. Se quedó aquí, ya ni modo. Y bueno, ya saben la dinámica. Voy a abrir yo mi script en la pantalla, pero ustedes solo asegúrense de estar en el directorio de trabajo correcto, donde estén sus datos. Y miren, tenía yo ahí basura.
y van redactando el código que tienen en pantalla y lo van ejecutando. Seguramente ya les salió arriba que no tienen el paquete SVG Lite, si lo quieren instalar, denle que sí. Y tenemos que esperar un poquito en lo que se les instala, porque no van a poder ejecutar nada. Mientras pueden ir redactando, vamos a cargar los paquetes que vamos a utilizar hoy. Vamos a ocupar nuestro ya de cajón dplyr. Obviamente ggplot, no se puede hacer lo que les mostré sin ggplot. Bueno, sí, tardan mucho. ggrepel y cowplot. Okay. Entonces, porfa, avísenme en el chat con la palabra ya cuando hayan logrado cargar esas 4 librerías. Vamos a continuar. Si se van quedando muy atrás, me avisan. Entonces, lo primero que vamos a hacer después de cargar las librerías es cargar los datos con los que vamos a trabajar. Vamos a crear el objeto results.df y le vamos a asignar el resultado de la función read.csv. El archivo que vamos a cargarle por read.csv es el archivo de classified, dsingle, bla, 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 día 3 contra día 7.csv. Les recuerdo que una forma de saber que están en el directorio de trabajo correcto es solo abrir read.csv, el argumento file, abrir las dobles comillas y dentro de las dobles comillas presionar la tecla tabulador. Y con eso ustedes pueden ver lo que hay en su directorio de trabajo. Así pueden encontrar el archivo classified, que tiene un nombre complejo, sin tener que escribirlo a mano ustedes, porque si lo escriben a mano, corremos el riesgo de que se les vaya una S o les falte una C o lo que sea. Y aquí ya no hay pierde. Es lo que encontró la computadora porque es lo que ve. ¿Okay? Coma, y utilicé hoy read.csv para no meter más argumentos y mostrarles solo que concentrarnos en el argumento row.names igual a 1. Row.names, lo que pregunta este argumento es si tu dataset tiene una columna que sea el nombre de las filas del data frame que vas a cargar. Y te pregunta cuál es el número de esa columna. Vuelvo a la presentación rápidamente y les muestro aquí el ejemplo de los datasets que vamos a cargar. Esto es lo que estamos intentando cargar. Noten que la primera columna no tiene encabezado, no dice GName, porque esta columna debe ser el nombre de las filas. Entonces le vamos a indicar que la columna 1 no forma parte interna del dataset, no son los números, sino es el nombre de filas. Es un poco diferente a la forma en la que hemos venido trabajando, pero lo dejé así porque es la forma en la que trabaja DESeq, ¿ok? Entonces, por si ustedes lo ocupan después, no vayan a hacer ahí un desastre al no tomar en cuenta que los genes deben de ser el nombre de la fila. Lo cargamos, redactamos eso, lo cargamos y en el ambiente va a aparecer el objeto results.df, que va a ser este objeto. Genes, los nombres de las filas son los genes, y tenemos muchos valores que utilizó DSEC para calcular lo que nos interesa hoy, que es el fold change normalizado y el p-value ajustado. ¿Ok? Por favor, redacten el código para cargar su dataset, ejecútenlo, validen que se creó el objeto results.df en su ambiente y me avisan en el chat cuando tengan su dataset listo para trabajar. ¿Ok? Y entonces notarán que results.df tiene los nombres de las filas, son los nombres de los genes, pero no tenemos ninguna columna como tal, ninguna de las columnas es el nombre de los genes. Y necesitamos una columna donde estén los nombres de los genes, porque a ggplot recuerden que tú le tienes que pasar columnas, no le puedes decir, ocupa los row names, al menos no hemos aprendido a hacerlo. Necesitamos una columna específica donde vengan los nombres de los genes, para pasársela al label, al geom label, si no, no vamos a poder ponerles nombres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva columna que se va a llamar genName, y a genName le vamos a asignar los valores de los nombres de las filas de punto. Les recuerdo que en un pipeline dplyr, punto significa lo que sea que venía antes del magrittr. Ahí les va. Entonces vamos a crear el objeto results-named.df
y le vamos a asignar el resultado de un pipeline que empieza ahí y termina aquí. El pipeline empieza en el dataset que tenemos ya, results.df, que les recuerdo, results.df, los nombres de las filas, los row names, son los nombres de los genes. Entonces, vamos a pasarle ese results.df a un magritter, al verbo mutate, y a mutate le vamos a decir, créame una nueva columna que se llama gene-name, y llénala con los nombres de las filas. La función rownames extrae los nombres de las filas de un data frame. Con los nombres de las filas de punto. Y les repito, ¿qué significa punto? Punto, dentro de una estructura de dplyr, de un pipeline con magritter, el punto significa lo que sea que venía antes del magritter. Entonces, los row names de results.df. ¿Ok? Redactamos, porfa, ese código que tienen en pantalla, lo ejecutan. Ah, perdón, no cargué mis librerías, perdón. Lo ejecutan y van a tener en el ambiente su results-named.df. Me avisan en el chat, porfa, cuando tengan sus resultados nombrados. Validen que se creó una nueva columna que se llama GeneName y que tiene los nombres de los genes. Ok, vamos a continuar. También recuerden, si por alguna razón se traban, pueden ocupar el script maestro para alcanzarnos, copiar y pegar o ejecutar. Entonces, solo para mostrarles, el row names de la primera fila era pttg1 y ahora la columna que creamos GeneName, ya la regué, perdón. Ahora la columna que creamos, no me termino de acostumbrar a este mouse, también es pttg1. Entonces solo trasplantamos los nombres de los genes. Ok, y aquí es donde, preparando el ejercicio, detecté que había filas o registros que nos iban a dar problemas. Particularmente las que tuvieran valores de p-value de 0. Esos van a dar problemas sí o sí en el graficado. También, no entré en detalles por qué en la presentación, pero no importa para este caso. Para el norm fold change, para el fold change sí les expliqué, si es 0, no sé cómo deberíamos interpretarlo, entonces mejor quitemos lo del volcano. Y si el fold change es infinito, mejor también quitemos lo del plot, ¿vale? Entonces vamos a preparar un dataset filtrado que se va a llamar filtered.df y le vamos a asignar el resultado de un pipeline dplyr que empieza aquí donde lo señalé y termina aquí, ¿vale? Empezamos con el dataset de resultados nombrados, se lo pasamos a dplyr y aplicamos un verbo filter. Queremos quedarnos con las filas o registros o genes cuyo valor de p-value.adjusted.fdr, este es el nombre de la columna, cuyo valor de p-value ajustado sea diferente a 0 o no sea igual a 0. No queremos esos valores de 0. Coma, y que además el fold change normalizado o la columna norm-fold change no sea 0. No sea igual a 0. Y lo mismo, coma, y que el norm fold change no sea, este es un valor especial en R, inf, I mayúscula, NF, infinito. Lo tienen que poner exactamente así como está. No es la palabra inf, es el valor especial inf. ¿Ok? Y ahí se cierra el paréntesis, se cierran los filtros. Entonces son 3 condicionales, diferente a 0, el p-value ajustado, diferente a 0, el fold change normalizado y diferente a infinito. Todos se aplican al mismo tiempo, lo redactan, lo ejecutan y fíjense en el ambiente que les aparezca su nuevo objeto filtered y también noten que ya son menos observaciones. Solo quedan 13.000 en vez de 23.000, se pierden 10.000. Me avisan en el chat, porfa, con la palabra ya, cuando tengan su dataset filtrado. Ok, entonces, antes de empezar a graficar siquiera, hay que generar datasets separados para cada una de las capas que vamos a utilizar. Entonces, vamos a definir algunos valores límite para definir lo que es significativo y está sobreexpresado o está subexpresado. El primer límite que hay que definir es el de p-value. Entonces, creamos el objeto p-value-threshold y le asignamos el valor de p-value que vamos a cortar. Todo lo que esté por debajo de este p-value lo vamos a considerar estadísticamente significativo. Entonces, yo puse el tradicional 0.05. Pero recuerden, este curso no es de estadística, este taller no es de estadística, entonces es responsabilidad de ustedes
e investigar cuando hagan estos análisis cuáles son los valores correctos que tienen que utilizar. Yo puse este por ser como muy tradicional. No me dio tiempo de investigar a detalle cuáles eran los que se utilizaban en la expresión diferencial y por qué, así que dejé este. Por favor, creen su objeto p-value threshold 0.05 y de una vez vamos a crear un threshold para false change. Entonces creamos el objeto fchange-threshold y le vamos a asignar un valor. Este es el valor de cambio límite. Yo lo dejé en 2. 2 significa que si tiene por lo menos el doble de expresión en una condición, cualquiera de las dos, lo vamos a colorear. Y para que este 2 sea válido, tanto para los sobreexpresados como para los subexpresados, pásenselo con Magrittr a la función log2. El resultado de esto es que el threshold de false change transformado a log2 va a ser 1. Todo lo que tenga un valor de 1 en false change, ya después de la transformación en log2, se va a colorear, sea más 1 o sea menos 1. Por favor, llenen sus threshold, el de p-value y el de false change, y me avisan en el chat con la palabra ya cuando hayan generado sus objetos. Eso, si lo redactan y lo ejecutan, no crea data frames, no son data frames. Solo les va a aparecer en la subpestaña values como fchange 1 y p-value 0.05. Ok, entonces, bueno, ya tienen ahí sus valores límites establecidos, ya podemos utilizarlos de manera automática y parametrizada para filtrar datasets importantes. Lo primero que vamos a hacer es crear el dataset de los upregulated. Este dataset se va a ocupar para pintar los puntitos verdes o azules. Entonces, creamos el objeto upregulated.df y le asignamos el resultado de un pipeline que empieza ahí en los filtered y termina aquí. Es muy sencillo, el objeto filtered se lo pasamos en Magrittr al verbo filter. Y en los datos que estamos usando hay una columna que entrega DSEC que se llama state. DSEC ya te dice cuáles son los genes downregulated y los upregulated. Entonces, como vamos a generar el dataset para los upregulated, le pedimos que en la columna state el valor sea exactamente igual a la palabra up. Y que además de que sean genes, perdón, que esté moviendo esto, que sean genes up, queremos que la columna p-value adjusted FDR, que el p-value del gen sea menor a el límite que establecimos, que fue 0.05. Aquí es un poco más complejo, confíen en mí ahorita, después lo revisan a detalle. Y queremos que la columna false change, que el false change que se calculó para el gen, su transformación log2 sea mayor a el límite que nosotros establecimos. Que recuerden que el límite después de hacer la transformación es 1, es decir, que tenga por lo menos el doble de sobreexpresión. Redacten, porfa, el código que tienen en pantalla para generar su dataset, su data frame upregulated. Y me avisan en el chat con la palabra ya cuando lo tengan. Son 2121 objetos. 2121 genes están upregulated. Con estas condiciones. Están upregulated, tienen un p-value menor al que nosotros establecimos y tienen un false change mayor a el que nosotros establecimos. Esta vez ahora les voy a pedir que, ya que tienen el dataset con los 2121 genes upregulated, vamos a generar otro dataset con los top upregulated. Entonces se va a llamar top-.df y le vamos a asignar el resultado de un pipeline que empieza ahí y termina aquí abajo. Lo que vamos a hacer es tomar los 2121 del data frame upregulated, pasárselo con Magrittr al verbo arrange. Vamos a ordenar, recuerden, este menos significa de manera descendente. Vamos a ordenar de mayor a menor de acuerdo al false change. Entonces van a quedar arriba de la tabla los genes que tuvieron un cambio más drástico entre una condición u otra. En este caso, los que cambiaron más están más expresados en la condición 1 o los top upregulated. Y luego le vamos a aplicar la función head para quedarnos con los top n regulated. Yo puse 20 porque si ponía más, el gráfico al final queda feo, pero si ustedes se quieren quedar con los 100 más upregulated, pueden cambiar este número aquí y nada más cuando guarden su gráfico, incrementen las dimensiones para que todas las etiquetas quepan. Entonces, por favor, redacten el código en pantalla para generar los top up.df, ejecútenlo, validen que en el ambiente tienen un objeto nuevo con 20 observaciones y me avisan en el chat, porfa, con la palabra ya
cuando tengan su objeto top-up.df. Ok, entonces ya tienen ahí los up-regulated. Vamos a hacer lo mismo para los down-regulated. Solamente aquí hay un cambio. Tengan cuidado, no vayan solo a copiar y pegar lo que ya tenían arriba, y etc. Creamos el objeto down-regulated y le asignamos el resultado de un pipeline que vuelve a empezar con los filtrados, pero esta vez los condicionales para su filtro es que el estado del gen sea down, que no sea up-regulated, sino que sea down-regulated. Eso es con la palabra down por completo. Que el valor de p-values otra vez es que sea menor, eso se mantiene. Y esta vez que el log2 norm fold change sea menor a el valor negativo del límite que establecimos previamente. Entonces, tengan cuidado con esta última línea particularmente. Por favor, redacten el código para generar el downregulated.df. Ejecútenlo y validen que en el ambiente, de una vez también aviéntense los top-down. Top-down es lo mismo, top-down.df, pero esta vez a partir del downregulated. Volvemos a ordenar de acuerdo al fold change y esta vez aplicamos un tail. Nos quedamos con las últimas n genes, en este caso los últimos 20 genes, que como son los que van a tener los fold change más chiquitos, más pequeños, significa que son los genes que están más expresados en la condición 2. ¿Vale? Entonces, generen su downregulated y su top-down, redáctenlo, ejecútenlo, validen en el ambiente que se crearon los objetos y me avisan en el chat cuando tengan su objeto top-down.df. Ok, vamos a continuar. Entonces ya tienen sus top genes downregulated y pues nada, ya acabamos la parte menos alegre de este ejercicio, que es ya generaron todos los data frames que necesitan para graficar las diferentes capas. Vamos entonces a empezar a graficar esas capas. Lo primero que vamos a hacer es generar nuestro volcano 1.p, que es el resultado de, definimos, aquí empieza la estructura de ggplot, no son pipelines como tal, un segmento ggplot, después busco la palabra correcta. Entonces tenemos la función ggplot. Recuerden que ggplot quiere trabajar por capas y la primera que hay que definirle es la capa de datos. ¿Cuál es la capa de datos base del plot? Bueno, los filtrados, todos, los 23,000, los 13,538 genes filtrados. Coma, el argumento mapping, le vamos a pasar los estéticos. ¿Qué queremos en X? Queremos el log2 de lo que sea que hay en la columna norm fold change. Del fold change para cada gen queremos que lo transforme en log2 y ese va a ser el eje X. Coma, y en el eje Y queremos el menos log10 de el p-value, lo que hay en la columna p-value.adjusted.fdr. ¿Okay? Tengan cuidado, aquí es un poco complejo. Aquí empieza el paréntesis del ggplot y aquí termina hasta acá. Luego, aquí empieza el paréntesis de los estéticos y termina hasta acá. Luego, aquí están los paréntesis de la transformación log2 y aquí están los paréntesis de la transformación menos log p-value. Log10 del p-value. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 pares de paréntesis. Tengan cuidado de dónde los ponen. Aquí ya definimos entonces la capa de datos y la capa de estéticos. No queda más que pasárselo a una capa de geometría, que la geometría esencial que queremos hoy es un geopoint. Como son muchos puntos, tenemos un problema que se conoce como overplotting o sobrecarga de tus gráficos, ¿no? Entonces, cuando tengan eso, una forma sencilla de resolverlo es pongan un parámetro alfa. El alfa es una transparencia, entonces aquí le decimos que todos los puntos se pintan en 0.1 de su transparencia, o sea, al 10% de la intensidad total. Eso quiere decir que si 10 puntos cayeran en el mismo lugar, en el mismo punto exacto, se vería como un punto normal de un alfa 1. En este caso, bueno, estamos haciéndolo transparente al 10%. Coma, queremos que la forma de los puntos sea la forma 1. Les recuerdo que los shapes, ustedes pueden consultarlos en Google, rshapes, y les va a mostrar que estos son los códigos de las formas. Yo le dije que 1, queremos este círculo transparente al centro. Shape 1 y color, escogí este. Alguna vez les mostré la página de Colors en línea que te permite generar paletas armónicas entre ellas. Armoniosas, no sé cuál es la palabra. Entonces queremos este color. Confíen en mí por ahora. Es hash, es su código hexadecimal. Entonces tenemos el gatito 2, E mayúscula, 29.4, E mayúscula. ¿Okay?
Redacten el código en pantalla para generar su Volcano 1 y luego ejecuten su Volcano 1 para visualizarlo. Quiero dejarles el top down por si están por ahí todavía. Ya no quedó, ahí ya quedó. Pues. Y se debe de ver un gráfico como este, todo un poquillo feo y aburrido. Me avisan en el chat, porfa, con la palabra ya, cuando tengan su Volcano 1. Podrían haber dejado el negro, quitarle el color, pero se ve mejor con este color de esta paleta. Es muy sutil la diferencia, pero me quedo mejor al final. Me avisan entonces en el chat, porfa, cuando hayan logrado su Volcano 1. Entonces ya tienen ahí el gráfico base. Vamos a agregarle ahora una capa con la línea absoluta en H, que es el corte de los p-value. Vamos a, en el eje Y, poner un límite de acuerdo al threshold de p-value que definimos arriba. Entonces nuestro Volcano 2 se construye con lo que sea que teníamos en Volcano 1, más una capa de geometría de línea absoluta horizontal, o una línea horizontal. Lo que nos pide la geometría GeoMatchLine es el argumento JIntercept, que es en qué punto del eje Y quieres que pinte tu línea. Queremos que sea el menos log 10 del límite de p-value que definimos, del threshold, coma, y todas las geometrías de línea, más bien, todas las geometrías que tienen una línea alrededor, o que son una línea completamente, es lo único que son, tienen el argumento lineType, y lineType ustedes pueden decirle que sea dashed, o sea, una línea punteada. Por favor, redacten su Volcano 2, ejecútenlo, no va a haber mucho cambio, solo validen que se ejecutó bien el Volcano 2. Van a ver ahí una línea como esta que está acá. Y me avisan en el chat, porfa, cuando tengan su Volcano 2. No es más que agregar una línea, y entonces para la siguiente línea, vamos a hacer lo mismo para líneas verticales, pero recuerden que solo tenemos un threshold de p-value, que fue el log 2 de 2, que es 1. Pero necesitamos dos líneas verticales para marcar esos thresholds. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un vector que se va a llamar vertical-lines.b, que no es más que el resultado de asignar la función combine y decirle tu vector te llenas con el negativo del límite de fold change que establecimos, coma, y el positivo del límite de fold change. Este vector lo que va a contener al final aquí es dos valores que va a ser menos 1 y 1. Aquí está. ¿Vale? Entonces tiene que crear su vector de vertical lines para después crear su plot, su Volcano 3, que Volcano 3 es igual a lo que sea que había en Volcano 2, más la geometría de línea vertical, que te pide, la geometría de línea vertical te pide el argumento xIntercept igual a, y tú le puedes dar vectores de líneas, no siempre es una línea. En este caso va a pintar dos líneas, una en menos 1 y una en más 1. Y lo mismo, el tipo de línea es punteado, dashed. ¿Ok? Entonces, por favor, redacten todo el código que estoy señalando en pantalla desde el Vertical Lines, creen su Volcano 3 y ejecuten el código para visualizar Volcano 3, que simplemente es lo mismo que el Volcano 1, pero ahora tiene otras dos líneas que son verticales. Me avisan en el chat, porfa, con la palabra ya, cuando tengan su Volcano 3. Entonces ya tiene su Volcano 3, que es esto que tengo aquí en pantalla yo. Y nada, sigue siendo aburrido, pero por lo menos ya tiene demarcados los límites de lo que nos interesa. Lo que sigue es ponerle colores. Entonces vamos a agregar la capa para el Volcano 4, que es, Volcano 4 se construye con lo mismo que teníamos en Volcano 3 más una nueva geometría, una capa de geometría que van a ser puntos otra vez, pero esta vez vamos a redefinir los datos. Recuerden que estos puntos están graficados con todo el dataset de los filtrados, los 23,000. Esta vez le decimos que al GeoPoint, su argumento data, sus datos que va a pintar vienen solo del dataset upregulated, que quedamos que eran 2000 genes, sí, no, 2121 genes nada más, coma, le vamos a dar otro colorcito, este también lo saqué de una paleta en línea, que es símbolo de gato o hash 2 de mayúscula 728 F mayúscula, ese es el valor hexadecimal de ese color, coma, y le vamos a dar una transparencia del 50%. Porque si bien son menos puntos los que hay en el upregulated, solo son 2000, siguen siendo muchos. Entonces vamos a dar una transparencia de 50%. Ejecutamos nuestro Volcano 4. Aquí abajo lo visualizamos. Y ya se pintó ahí la parte upregulated. Redáctenlo, por favor, ejecútenlo.
Y me avisan en el chat con la palabra ya cuando tengan sus upregulated pintados. ¿Ok? Entonces ya tienen su Volcano 4 que pintó los genes upregulated. Ya se imaginarán que el Volcano 5 no es más que lo mismo, pero con los downregulated y cambiamos el color. Entonces yo lo voy a ejecutar aquí. Y les voy a dejar en pantalla el Volcano 5. Mi mouse anda como descalibrado. Entonces, porfa, redacten el código en pantalla para generar Volcano 5, que es Volcano 4 más una nueva capa de puntos. Los datos ahora es el data frame de lo downregulated. El color cambia un poco, ese es el valor hexadecimal. Si ustedes quieren probar con otro, pónganle red o lo que sea. Y el alfa vuelve a ser del 50%. ¿Ok? Redacten porfa su código, ejecútenlo y me ponen en el chat la palabra ya cuando hayan generado su Volcano 5, que es este rojito con azul verde. ¿O no? Ok, entonces tenemos ya nuestro Volcano 5, ya está pintadito. Pues lo que sigue es agregar los nombres de los genes de los top que escogimos, ¿no? En este caso eran 20. Eso se logra creando Volcano 6, que es el resultado de lo que sea que había en Volcano 5 más un geom label repel. El geom-label-repel va a poner las etiquetas de los genes, pero no queremos todas. Imagínense 23,000 etiquetas o 2,000 etiquetas sobre regulated. No se va a ver nada en el plot. Solo queremos lo que sea que guardamos en los top-op.df, que en nuestro caso fueron 20. Volvemos a reiniciar la capa data para esta geometría. Su data es el data frame de top-op, coma, y debemos de definir un nuevo estético. Entonces, el argumento mapping, le asignamos el resultado de la función AES y el estético que tenemos que definir es label. Y label, o sea, la etiqueta, la va a llenar con lo que sea que haya en la columna gene-name. Por eso, al principio del ejercicio, copiamos el row names a una nueva columna que se llame gene name. Coma, y este es un parámetro, no voy a entrar en detalles hoy, pero si cuando ustedes utilicen una geometría de label repel, aún así la consola les da un warning de que se están encimando las etiquetas, tienen que venir a modificar este parámetro max.overlaps para decirle, no me des warnings y no las quites. Permite que hasta 50 etiquetas se encimen un poquito y no me digas nada. Porque es muy drástico el geom repeles, no pueden ni tocarse. Entonces aquí le estamos diciendo, mira, dales chance hasta 50. Si más de 50 ya empiezas a tener problemas, avísame. Pero mientras, 50. Y esto pues es definible. Ustedes pueden poner 10, 5, las que sean. Entonces generamos nuestro Volcano 6 y con los top up. Y Volcano 6 lo que va a hacer, cada vez va a tardar más porque cada vez estamos graficando más cosas en el canvas. Aunque no debería tardar tanto. Pero bueno, ahí va. Se va a ver súper feo, pero si realmente si lo vieran en Zoom, se va a empezar a ajustar a la definición de mi monitor y entonces ahí vean que más o menos se queda. Les recuerdo, estas visualizaciones son previas, no es cómo va a quedar. El cómo va a quedar depende con qué dimensiones lo guarden y con qué resolución. Entonces, bueno, ahí vamos. Porfa, redacten el código que tienen en pantalla, ejecútenlo y me avisan en el chat cuando tengan su Volcano 6. Con ese Volcano 6 que tiene las etiquetas de los top up, vamos a ocuparlo para generar el Volcano 7, que es lo mismo que hay en Volcano 6 más, otra vez un geom label, es lo mismo, pero esta vez nuestra capa de datos son los top-down.df. Y es lo mismo, el mapping es el label y permitimos hasta 50 etiquetas encimadas. Se va a ver súper feo ahí, entonces voy a tratar de verlo aquí y como pueden ver ya aparecen las etiquetas de los genes de los top-down. Redacten porfa el código para generar su Volcano 7. Validen que se generó invocándolo y me avisan en el chat con la palabra ya cuando tengan el Volcano 7, por favor. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestro Volcano 7. Para el Volcano 8 les voy a mostrar cuál es el problema que tenemos aquí. Todo muy padre, pero hay un issue con el eje X. De entrada muestra valores pues predefinidos, pero como los fold change, aunque van a ser valores determinados, el punto es, sería mejor que nos mostrara 1, 2, 3, 4, 5. La escala no va a ser muy grande. Un fold change de 10 es 2 a la 10. Ni siquiera sé cuánto es eso, pero ya es un montón. Entonces,
no hay nada de malo en que pongamos 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. No se va a saturar el eje X. Entonces, lo que hay que hacer es redefinir nuestro eje X y decirle cuál es el mínimo, el valor mínimo que va a estar en X y el máximo en Y, y el máximo en X, y luego que cree una serie de números del mínimo al máximo de 1 en 1. Lo que hacemos en breve es calcular cuál es el valor absoluto máximo de los fault chains transformados en log2. No voy a entrar en detalles aquí, confíen en mí. Generamos el objeto absolute max x y le asignamos el resultado de un pipeline que empieza ahí y termina aquí. A partir del data frame de los filtrados, de la columna fault change, si lo pasamos a Magritter, calculamos el log2 de todos los fault chains que se midieron, los sobreexpresados y los subexpresados. Del log2, de la transformación log2, que va a ser el mínimo es menos 12 y el máximo es como 10, lo convertimos en valores absolutos con la función abs. Entonces va a quedar, el menos 12 se va a convertir en 12. Lo que queremos saber es cuál es el valor máximo absoluto. No importa si es negativo o positivo. Entonces le sacamos ahora el máximo y lo redondeamos con la función ceiling para que se redondee hacia arriba. Lo redondeamos hacia arriba y no hacia abajo, porque si lo redondeamos hacia abajo corremos el riesgo de mochar algunos puntos. El resultado de esto es 12, porque el mínimo fault change transformado en log2 era menos 12. Y con esto, con el 12, vamos a generar Volcano 8, que Volcano 8 es lo mismo que Volcano 7 más una redefinición de la escala X. Le vamos a decir que los límites de la escala X, o sea, el valor mínimo en X y el máximo es un vector, y el mínimo es menos el valor absoluto que encontramos, que es 12, menos 12, y el otro límite es 12 positivo. Coma, y que los breaks o los dientes del eje van a ir del menos valor absoluto máximo que encontramos, menos 12, hasta 12 de 1 en 1. ¿Ok? Please, redacten el código que tienen en pantalla, ejecútenlo y validen que sale su Volcano 8. Ahorita les dejo todo en pantalla, perdón. Muy bien, vamos a meterle un poquillo de gas. Entonces ya tenemos el Volcano 8. Ahora nuestro Volcano 9 es simplemente agregar un título y limpiar el plot con cowplot. Volcano 9 es el resultado de Volcano 8 más la función labs, que recuerden, labs nos permite ajustar de un solo golpe títulos, subtítulos y muchas otras cosas más. Hoy vamos a agregar título, que va a ser expresión diferencial de desarrollo embrionario, coma, y subtítulo, que va a ser día 7 contra día 3. Redactamos, ejecutamos, y yo lo voy a visualizar aquí, Volcano 9. Pero les voy a dejar el Volcano 8 arriba por si todavía van ahí. Ustedes también redacten su Volcano 9, por favor, y me avisan en el chat con la palabra ya cuando tengan su Volcano 9. Aquí no hay más truco. Recuerden nada más que los argumentos title y subtitle lo que esperan son, o lo que sea que le den, lo va a convertir a texto. Entonces, en este caso le estamos dando valores de texto. Gracias por avisar, Silvia, Helios. Vamos a esperar un poquito más. Ya nos falta el Volcano 10. Desde aquí ya pueden ver, esto ya es un Volcano presentable. Publish Quality, ¿no? Les repito, no va a quedar encimado, esto se va a ajustar cuando definamos los valores. Pero lo último que vamos a hacer es al Volcano 9 hacerle la transformación. Vamos a girarlo, entonces vamos a girar ese Volcano 9, vamos a cambiar el eje X, se va a volver el Y y el Y se va a volver el X. Y eso se hace de manera muy sencilla. El Volcano 10 no es más que lo mismo que hay en el Volcano 9, más una función que se llama chord flip, que se refiere a flip de coordenadas, cambio de coordenadas. Oye, eso debe ser una carta de Yu-Gi-Oh o algo así. Entonces, redactamos nuestro Volcano 10, lo ejecutamos. Y ya. El ggplot se encarga de todo, de remapear todo lo gráfico para que siga siendo válida todo lo que habías construido, nada más le diste la vuelta al final. Va a tardar. Pero ahí está. Antes de que lo hagan, les voy a mostrar nada más y que no hubo más complejidad, más que eso, y ya. Ahora el eje que estaba en Y es el eje que está en X, y el eje que está en X está en Y. Pero se respeta todo lo que hicimos previamente. ¿Va? Entonces, por favor, redacten su código para generar su Volcano 10.
y me ponen en el chat la palabra ya cuando lo tengan. Ok, vamos a continuar ya para terminar. Entonces, aquí hay código para guardar en el clásico PDF, ignórenlo ahorita. Concentrémonos mejor, yo lo ejecuté, pero ustedes no es necesario. Concentremos en cargar la librería SVG Lite y en guardar nuestro archivo como un SVG. El archivo se va a llamar mivolcano.svg. El plot que queremos guardar es el volcano 10. Lo queremos guardar en formato SVG con un ancho. Este script no se guardó del todo. Yo sí había comentado esto. Algo pasó. Ok. Lo guardamos en formato SVG. Queremos que sea 14 por 7 pulgadas y 300 dpi. ¿Ok? Lo ejecutan y esto no va a pasar nada, solo que en su directorio de trabajo va a aparecer algo que se llama mivolcano.svg. Redacten el código que tienen en pantalla y pónganme en el chat la palabra ya cuando se haya generado su mivolcano.svg. Esto es un SVG. La diferencia entre un SVG y un PNG es que el SVG no es un PNG es una pintura, es una foto que se guardó. Los SVGs no son pinturas, son instrucciones que le dicen a cada computadora nueva en la que se abran qué debe de pintar, de qué tamaño, de qué color, etcétera. Como una de las cosas que tienen en particular los SVGs es que tú puedes hacer un zoom tanto como quieras y le vas a abrir la última arruga al último punto que llegues, porque son vectores, no es una pintura que se distorsiona. Siempre la computadora sabe que si yo hago este zoom, sabe que debe de pintar un círculo perfecto. Debería de verse como el que yo tengo aquí, si lograron el SVG, pero puede que no. Y muy rápido, ¿para qué sirven los SVGs? Por ejemplo, yo aquí tengo Illustrator. Bueno, ahí lo está intentando, ya lo abrió. Cada uno de estos puntitos yo lo puedo seleccionar. Bueno, tendría que primero romper el clipping mask, etcétera. Y ahora sí, cada uno de los puntos es seleccionable y modificable. Esto facilita mucho. A veces los journals son muy caprichosos con lo que quieren a nivel gráfico, entonces no lo resuelvan en R, guárdenlo en SVG y luego vayan o consíganse un amigo que sepa utilizar Illustrator y ya vienen aquí nada más a cambiar los tamaños de letra, la tipología, las líneas, etcétera, ¿vale? Para eso sirve guardar cosas en SVG en R, que era el truco de... Les agradezco mucho el tiempo a todos los alumnos del turno de la mañana. Espero que hayan aprendido algo chido hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R, o dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye.